Bueno, sin fútbol en Neuquén y con esta situación que no sabemos cómo va a seguir de pandemia, no sabemos si estamos en cuarentena, si estamos confinados, si estamos aislados. Nosotros hemos convocado a dos directores técnicos de dos equipos que se van a enfrentar en octavos de final por la Copa Neuquén. Andy Sarroco, ¿cómo estás? Te saludo y gracias por aceptar la nota. Hola Dante, buenas noches a Gaby, bueno, un placer, como siempre. Y Gabriel Lineares, también buenas noches para usted. Muchas gracias por aceptar siempre con mucha entusiasmo las notas que uno propone. Muchas gracias a vos, Dante, por hacer estas notas. Bueno, saludarlo a Andy, que hace mucho que no nos vemos. Y son dos técnicos que creo, supongo, se conocen bastante porque han trabajado en Pacífico. Gabriel trabajando como director técnico de la primera durante mucho tiempo, con mucho éxito, a mi entender, un director técnico con mucha trayectoria. Y Andy dando sus primeros pasos en el fútbol del IFUNE, dirigiendo también en primera. La pregunta es para los dos, la misma. ¿Cómo llegan sus equipos, cómo llegan los equipos a esta instancia de octavos desde lo físico, desde lo anímico, desde lo mental? Sabemos que estamos en estas condiciones que hablábamos al principio y bueno, queríamos saber cómo están, cómo llegan. Bien, si querés arranco Arranca, yo, Gaby. por edad, digamos. Dale, vamos por edad. Bueno, no, a nosotros se nos ha complicado bastante, digamos, lo que es el tema de los entrenamientos y demás, desde que asumimos ahí la dirección técnica en el Chañar con el profe Dani Peralta, porque bueno, empezamos ya con un equipo formado, con una pretemporada encima y ya con la primera fecha jugada, dicho sea de paso, la ganaron, por supuesto. Y después nos pasaron los cortes con el tema del conflicto de salud y demás, que estuvimos 3 semanas sin poder ir a entrenar al espacio de entrenamiento, a la cancha, y bueno, y ahora este otro parate que nos vuelve a cortar un poco ahí al medio. De todos modos, digo, más allá de eso, hemos estado siempre en contacto, estamos trabajando vía Zoom con los muchachos del plantel superior, con todos los que tenemos, hemos estado trabajando individualmente, con rutinas y demás, de acuerdo a los horarios que tienen de trabajo y demás. Y nos encuentra bien anímicamente, nos encontraba en una alzada futbolística en el sentido de que, bueno, estábamos empezando a terminar de conocernos y a poder trabajar lo que nosotros como cuerpo técnico proponemos de idea de trabajo. Y nos encontraba en un buen momento que ahora, bueno, cuando nos volvamos a ver, ha pasado ya mucho tiempo, cuando nos volvamos a ver, bueno, vamos a ver con qué verdaderamente nos encontramos desde el aspecto físico, ¿no? Desde lo anímico, parece que estamos bien, en el sentido de que los muchachos están entusiasmados, están metidos, pero bueno, después, una vez estando en el terreno, comprobaremos si estuvieron haciendo los ejercicios que les decíamos y demás desde lo físico, ¿no? Bueno, Andy. me toca a mí. Y Uh-huh. bueno, más o menos la situación bastante parecida a la de Gaby, creo que Atlético no es la excepción, digamos, la pandemia afecta desde diferentes lugares, desde diferentes focos. Con los chicos, me parece que lo más destacable, lo más importante es que seguimos con el mismo grupo. También habíamos encontrado un segundo funcionamiento, por así decirlo. Nosotros evaluamos como cuerpo técnico que tuvimos dos caras. La primera rueda de la fase de grupo, donde inclusive era un sistema táctico diferente y bueno, luego al ver que teníamos que seguir mejorando y reforzando algunos puntos, eh, cambiamos el sistema táctico, algunos nombres en cancha. Y bueno, me da la sensación de que se nos cortó en el mejor momento en este nuevo funcionamiento. Y también con mucha incertidumbre, porque no se sabía, no había respuesta de ningún lado, por así decirlo, desde cuándo iba a retomar esto, cuándo continuábamos, si pasaba lo mismo que el año pasado, si parábamos tantos meses o no. El año pasado nosotros, cuando se paró, habíamos ganado en Rincón allá, teníamos un envío anímico enorme, se paró por más tiempo de lo que uno esperaba, se paró todo el año. Estuvimos 5 meses sosteniéndolo en Zoom con el profe Marcio. Y bueno, la pandemia también afectó con daños colaterales fuertes, porque bueno, el profe Marcio Bravo, que era nuestro profe, con esta pandemia, decidió volverse con su familia a Corrientes, él es de allá. Así que nada, nos afectó por ese lado.
Y también un poquito lo que contaba Gaby, ¿no? Viendo ahora cuando volvamos, que retomemos, desde qué lado los vamos a encontrar físicamente. Si bien se les envió un trabajo, el profe se encargó de darle un seguimiento desde lo físico para que cada uno de ellos pudiera, de los chicos, ir llevando a cabo una rutina física. Bueno, entre lo que uno pretende y lo que los chicos hacen después hay una distancia bastante importante, así que lo mejor va a ser, una vez que lleguemos, evaluar cómo están y recondicionar todo un poquito para volver encarrilar, por así decirlo. Gabriel, ¿cómo fue la fase clasificatoria para ustedes? Decía Andy recién que ellos en la primera etapa, o la primera parte, de la primera rueda de esa fase clasificatoria, utilizaron un esquema, tuvieron que cambiar en la segunda parte. Para usted que llegaba, ¿cómo fue esa fase clasificatoria? Si bien los equipos con los que han jugado ambos no son los mismos, como para cotejar, pero para usted, el análisis que hace desde lo futbolístico, ¿se entendió lo que usted traía? ¿Fue muy distinto a lo que ellos venían haciendo? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vivió? No, nosotros lo vivimos bien a la fase clasificatoria. Creo que estábamos en un grupo difícil, ¿no? Con Añelo y con Rincón, que son siempre candidatos. Añelo, recordemos, la Copa pasada eliminó a Maronés en cuartos de final. Son equipos poderosos, con cuerpos técnicos que conocen el Lifune, que conocen el ambiente, como es el caso de la Bruja Martínez y de Julio Torres. Y después, por supuesto, Rincón, que es siempre el candidato, el equipo a vencer, ¿no? Que tiene una base bien formada, y bueno, la vuelta de Daniel a la dirección técnica, sabíamos que es un muchacho ganador, digamos, ¿no? Que tiene convencimiento sobre el equipo. Y bueno, nuestra llegada fue media rara. Yo sí les dije a los muchachos el primer día que llegué, la primera vez que me pasa en mi vida de llegar a un equipo en donde el equipo había ganado el clásico y se había quedado sin técnico. O sea, eso es como raro, ¿no? Es igual. O sea, que quiere decir que es un equipo bien formado, un equipo con buenos jugadores y que bueno, que habían habido algunas otras cuestiones que no tenían que ver por ahí con lo deportivo. Nosotros llegamos a ver qué había, a trabajar como ellos venían trabajando, no fuimos a imponer nada porque no tiene ningún sentido. No es la idea del técnico, sino es los jugadores. Teníamos que conocer los jugadores, saber qué teníamos para ver qué podíamos hacer con ese equipo. Nos encontramos con un equipo con el pasar de las fechas que, bueno, que no estaba tan bien físicamente como nosotros pretendíamos para nuestra manera de ver el fútbol, de sentirlo y demás. Pero me parece que con la exigencia de la competencia y demás, pudimos ir armando ese equipo mejor preparado físicamente y demás. Los jugadores son buenos jugadores, todos, la verdad que no hay puntos bajos desde lo que nosotros pretendemos que un jugador tenga, ¿no? En cuanto a la calidad individual, si se quiere. Son buenos jugadores y demás. Y es lo que te decía, se nos cortó 2 veces el tema de, porque el fútbol no es solamente cuestiones tácticas o futbolísticas o técnicas, sino tiene mucho que ver con la formación del grupo, con lo anímico, con el compañerismo. El fútbol es un deporte colectivo que sí o sí se necesita del otro. Yo puedo tener 11 figuras que son unos monstruos, cada uno en su puesto, pero si no se llevan bien entre ellos, si no hay correlación, si no se entienden, no tiene ningún sentido. Y un poco lo que nos pasó, y ahora por segunda vez, es esto, ¿no? Que bueno, primero con los cortes nos paramos ahí y se cortó eso que veníamos avanzando y ahora nos volvió a pasar de vuelta. Pero desde lo futbolístico estamos bien y, como te digo, hemos mejorado mucho desde lo físico en el sentido de la exigencia que hemos ido teniendo con los partidos. Y usted que es un observador, Gabriel, voy a insistir con una pregunta. Creo que Joaquín Pereira dejó una formación en el tiempo que estuvo, que después se complementó con lo de Olea, volvieron a primera, y la llegada suya, ¿qué cosas ve que son en común según el trato que tiene con los jugadores? ¿Qué cosas ve que se continuaron? ¿Qué cosas cambió en este corto plazo que está? Bueno, la verdad que no hemos tenido nosotros mucha posibilidad más allá de la relación que tenemos con los técnicos de reserva y de las formativas, que es la conexión más directa que tenemos y la posibilidad de ver a los jugadores de reserva y algunos de quinta división, que son por ahí que nos gusta a nosotros verlos y demás, como para irlos llevarlo, y la charla que hemos tenido con los directores técnicos. No hemos tenido tiempo de poder meternos de lleno al club en sí y a toda esta relación que vos decís, ¿no? Pero sí está claro que el pensamiento deportivo que tiene Joaquín en cuanto a cómo trabajar un equipo y demás,
es el mismo, muy parecido al que tenemos nosotros, calculo que es también muy parecido al que tiene Andy, esta generación de nuevos técnicos por ahí, de técnicos más jóvenes que tienen una idea de juego que tiene que ver con la posesión, con el juego asociado, con el ataque directo, bueno, un montón de cuestiones que todos los tenemos y que se googlea fácilmente también, digamos, no es que tenemos la varita mágica de nada. Y después, bueno, en cambio la llegada de Daniel me parece que él tiene otra característica de director técnico que tiene que ver con esto que yo te decía, ¿no? Con el convencimiento, con el hacer un equipo ganador y demás. Nosotros nos encontramos con un plantel que no tuvo, que no lo conoció a Joaquín, por ejemplo, digo, si es por eso el plantel de primera división, y algunos de ellos estuvieron con Daniel, pero no todos, digamos, y entonces en esa conjunción de cosas nosotros nos encontramos con una melange, que era la que teníamos y que estaba bien, digamos. O sea, no sé si influyeron estos técnicos sobre los jugadores, pero si lo hicieron de buena manera. Ahora, Andy, ustedes hicieron una primera ronda ideal con puntaje completo, ideal digo. ¿Por qué tuvieron que cambiar en la segunda rueda el esquema? Bueno, creo que va un poco con la obsesión de cada técnico también, de encontrar un mejor funcionamiento y ver reflejado lo que uno trabaja. Por ahí cuando no se ve plasmado en el partido lo que uno está proponiendo, tiene que innovar, inventar, buscar, sobre todo buscar, ¿no es cierto? Y bueno, en ese buscar, pensando en voz alta, te digo, nosotros cuando arrancamos la pretemporada, repatriamos a Nico Kersi, que había estado un año sin volver a jugar, y sabíamos que venía Gabriel Parrón, y entonces me parecían que eran dos armas ofensivas muy importantes, y en principio se fundó o se fue creando el sistema en función de que pudieran estar los dos presentes, y empezamos a trabajar un 4-1-3-2, con 2-9, nunca en mi vida lo había trabajado, pero bueno, era lo que tenía en el plantel y quería ver la forma de llevarlo a cabo. No estaba desacoplada la parte de la presión, llegábamos a destiempo, entonces por ahí no estábamos conformes con lo que veíamos y bueno, empezamos a ajustar, justo también vino el parate de la gente de salud que mencionaba recién Gaby, y bueno, tuvimos ahí como unas 3 semanas largas, me parece, como para volver a ensayar, a ensamblar, a probar, a seguir probando, hasta buscar lo que uno verdaderamente quería. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a encontrar otro sistema táctico, otro volumen de juego, que era bastante parecido al anterior en cuanto a lo que uno tiene como modelo de juego, pero al cambiar el sistema táctico, por ahí los espacios se ocupan de manera diferente y te permite dar otro funcionamiento, con otros nombres también. Entonces, bueno, tenemos un plantel rico, amplio, de 25 jugadores, solamente para primera. Y bueno, una competencia sana interna y bueno, fuimos llegando a eso también, que era lo que más buscábamos. Se vio reflejado en Eucalipto, más allá de que no, por ahí no es el rival que uno más toma como parámetro, por así decirlo, pero nosotros evaluamos que era lo que veníamos trabajando se estaba llevando a cabo bien y estábamos conformes con eso y muy ilusionados y muy motivados con llegar al cruce frente a San Patricio. De hecho, el jueves se da lista de convocados y el viernes nos enteramos que se suspende la liga, digamos. Ahora, ¿coincidís conmigo si yo te digo que para mí jugaron mejor en la segunda fase, en la segunda parte, aún perdiendo 2 partidos, que en la primera fase donde ganaron los 3 partidos? No, sí, pero no. Vuelvo a lo mismo, ¿viste? Nosotros en la semana practicábamos una cosa, veíamos que salía en la práctica, pero después nos costaba llevarlo a cabo en la cancha. Creo que los 3 partidos que ganamos, los 2 primeros, Patagonia y Pacífico, fueron resultados muy ajustados del fútbol, donde sinceramente no vi el modelo de juego que uno trabaja plasmado. Sí por destellos, pero no en su totalidad. Sí considero, y bueno, y el último partido con Pacífico que perdemos de local, para mí ahí es el quiebre, donde digo, bueno, no es por acá, tuvimos una charla con los chicos, y bueno, se reajustó todo un poquito bastante porque no era lo que estábamos buscando, partiendo de lo actitudinal, ¿no es cierto? Que me parece que es fundamental. Y ya después contra Eucalipto se mejoró bastante. Insisto con esto, quizá no es el mejor parámetro como para uno evaluarse, pero el funcionamiento nuestro fue muy bueno, me fui muy conforme por lo que se hizo, por la intensidad que se mantuvo y claramente es hoy el motor principal el que nos sostiene para seguir adelante con todo esto, digamos.
Clarísimo. Ahora, una pregunta para los dos, y lógicamente no voy a pretender que me digan cuál va a ser el planteo que van a tener, pero sí con qué armas cuentan o cuáles creen ustedes que son las virtudes que tienen ambos equipos o sus equipos como para aspirar o pensar que pueden pasar de fase. Bien, yo lo que pienso, Voy insisto anotando. en esto, digamos, anda anotando, sí. Voy anotando. Un delantero goleador, salta bien a cabecear. No, en el fútbol moderno, donde todo está al alcance de la mano, digo yo, no solo que lo vi al equipo de Andy, sino que conozco a los chicos que juegan al equipo de Andy, porque yo hace muchísimos años que dirijo la liga y que lo veo, digamos, o sea, no es que va a haber una sorpresa. Después por ahí lo que sí va a haber es una tarde buena de alguno, una tarde mala de otro, o la jerarquía individual de cada jugador a veces aparece y a veces no, entonces eso va a marcar las diferencias. Digo, en este partido y en todos los partidos que vienen de acá en adelante, que son cruces directos, ¿no es cierto? Pero no es que, por lo menos en San Patricio del Chañar, no es que tenemos una figura destacada de la cual dependemos. De hecho, no hemos jugado 2 veces con el mismo equipo en ninguno de los partidos, por cuestiones externas, ¿no? A mí me gustaría jugar siempre con los mismos 11, pero bueno, por lesiones, por cuestiones laborales, por un montón de situaciones, por expulsiones, y bueno, inclusive por rendimientos, hemos cambiado siempre el equipo. Lo que sí podemos decir es que es un equipo ordenado, que los jugadores son buenos técnicamente, los que están en San Patricio del Chañar, son buenos técnicamente, tienen idea de juego, quieren ganar, o sea, eso, y un partido, te digo, nosotros contra Rincón perdimos los 2 partidos, de visitante y de local, mereciendo ganar los 2, digamos, a criterio mío, ¿no? Seguro que si le preguntás al Dani te va a decir otra cosa, ¿no? Pero, o por lo menos no merecimos perderlos. Pero bueno, el fútbol es esto, ¿entendés? Y entonces, en estos momentos, digo, y mi delantero son goleadores, y tenían 3 goles cada uno, y bueno, contra Rincón no pudimos meterla. Tuvimos las situaciones, pero las erramos. Mis defensores tienen muy pocos goles en contra, pero bueno, contra Rincón nos hicieron gol, o sea, todas esas cosas, y contra Rincón y contra Añelo también, aunque lo ganamos, ¿no? Pero es un buen equipo desde lo individual, y bueno, nos falta todavía terminar de aceitar desde lo colectivo, porque nos ha pasado esto, ¿no? Que han habido demasiados parates. Si hubiéramos tenido continuidad, es contrafáctico, no lo podemos decir, digamos, pero entiendo que con el tiempo de trabajo se mejora lo colectivo, que eso es. Por eso los proyectos a corto plazo no duran o no perduran, porque justamente no tiene ese sentido. Coincido con Gabriel al respecto al buen día o al mal día que pueda tener un jugador, y agregaría acá también que, bueno, ojalá, por empezar, ojalá que se reanude y se sigan jugando los octavos de final como estaba preestablecido. La verdad es que uno puede esperar cualquier cosa, digamos, ¿no es cierto? Pero no sabemos si suspenden y, bueno, ¿no? 2 meses y arrancamos después más adelante la liga. O sea, ojalá que sí, y entendiendo de esta manera de que se reanude el cruce y se continúe, entiendo también que va a ser un partido, a diferencia del resto que puede seguir después, un partido de 180 minutos, no de 90. Entonces, más allá de un buen día, como dijo Gaby, que estoy de acuerdo, vamos a tener que tener 2 buenos días, tanto de ida y de vuelta. Y bueno, y también va a haber un factor acá que va a ser fundamental, tanto me parece en los 2 equipos, que va a ser la parte de la condición física, cómo vamos a reactivar para llegar y el tiempo que tengamos de preparación para llegar, porque también es incierto, no sabemos cuándo se volvería a jugar y demás. Por suerte ninguno de los dos mencionó como alternativa de lo que puede pasar al árbitro, porque muchas veces también a veces se producen desequilibrios, ¿no? Decía Gabriel en su respuesta que no cree que haya sorpresa. Ahora, yo voy a insistir con una pregunta sobre esto. ¿Ustedes creen, 180 minutos, dice Andy, ¿ustedes creen que el primer partido en la mente de ustedes, técnicos, lo van a plantear de una manera que no va a cambiar cuando ya se vean los jugadores en cancha? Porque decía recién también Gabriel que tienen muchos jugadores nuevos, y a veces el no verlos jugar, por estar en distintas zonas, hace que a veces uno piense en un planteo. Pero para mí la pregunta es si el segundo partido no va a ser realmente en el que más incidencia va a haber, porque ustedes van a tener ya visto cuál es lo que quiere, lo que tiene y lo que pretende el otro.
No sé si me explico. Sí, claramente, eso pasa siempre, digamos, pero nos pasó lo mismo en las idas y vueltas de la fase regular, digamos, en ese sentido, vos te enfrentás, digo, la primera vez que jugamos nosotros contra Esperanza, no sabíamos con qué nos encontrábamos, porque inclusive justamente contra Esperanza no teníamos ninguna información más allá de los comentarios y algunas cuestiones que podemos sacar, no teníamos video, no teníamos nada. Después pero cuando enfrentamos a Rincón sí sabíamos cómo jugaba Rincón y demás, y no obstante a nosotros nos tocó perder, digamos. Después jugamos contra Añelo el segundo partido, habiendo ganado local, y jugamos visitante y lo ganamos igual. Digo, por supuesto que uno, habiendo jugado contra el equipo rival, tiene más herramientas para poder hacer un análisis y poder, digo, potenciar las virtudes que uno tiene y atacar las falencias que el equipo rival tenga. Pero al mismo tiempo, quizás Andy no va a plantear el mismo partido a la ida que a la vuelta, digo. Entonces, por ahí todo lo que uno cree que puede saber del equipo rival, cuando va a los hechos efectivos, se encuentra con que es otra cosa, ¿sí? Como anécdota, te cuento rápidamente, nosotros cuando jugamos con la Amistad en semifinales del Federal C, que aquel que llegamos a la final, nosotros jugamos de una manera de local y después fuimos a la Amistad y jugamos de otra manera, habiendo nosotros ganado el partido de local. Planteamos 1-0 y otro 3-1 partido ya, allá. Sí. con otros jugadores, con otro esquema táctico. Ahí sí nosotros creímos que la Amistad jugaba de una manera que la iba a repetir y fuimos con un esquema que, bueno, nos resultó, digo. A veces te pasa y a veces no. Nos ha pasado otros partidos, planteamos un esquema diferente. Yo en un entretiempo tuve que sacar un jugador en el primer tiempo, en un partido que planteamos contra Sapere por la Liga, porque habíamos hecho un planteo y íbamos perdiendo 3-0 el primer tiempo. Entonces a los 25 minutos lo tuve que sacar y hacer otro planteo. El fútbol, y yo conocía a todos Sapere, digamos, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Andy. Sí, totalmente de acuerdo con Gabriel, o sea, es lo mismo que dijo, la fase de grupo, nosotros vamos a, seguramente tanto Gabriel como nosotros nos presentaremos con nuestra arma fuerte, nuestro equipo fuerte de entrada, y después una vez que finalicen los primeros 90 minutos evaluaremos lo mismo que dijo Gaby, ¿viste? No quiero ser redundante en esto, pero evaluaremos sus falencias, donde nosotros podemos tener virtudes para explotarlas y lastimar al rival, y a la vez también tratar de prevenir y prever dónde Gabriel podrá tener virtudes que nos pueden lastimar a nosotros y reforzar esos puntos. Creo que una ventaja hoy de Atlético es, como te decía, este plantel de 25 jugadores competitivos y sobre todo al permitir tener 5 cambios, veo hoy una virtud en Atlético en el plantel de primera, un recambio importante en el banco que me da un abanico de opciones para ajustar sobre la marcha también lo que pueda estar pasando en el desarrollo del partido. Digamos. Y definir de local el segundo partido, ¿crees que puede tener alguna incidencia, Andy? O si no hay público no tienen nada que ver? No, sí tiene que ver porque las dimensiones, el día a día, el vestuario, la comodidad del jugador, son varios los factores que favorecen al que cierra de local, por así decirlo, ¿no es cierto? Los jugadores sienten ese sentido de que, bueno, somos locales, cerramos la llave acá y no nos queremos quedar afuera en nuestra propia casa. Pero bueno, no, los partidos después hay que jugarlos y también poco importa después si fue de visitante o de local, me parece. Es una herramienta más, un factor más que va a ser su juego, pero no determinante. Yo creo que los dos deben tener mucha confianza en sus equipos, pero si le pido de los 16 que me mencionen 5 candidatos, ¿qué me mencionarían ambos? Bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte no han surgido grandes revelaciones en cuanto a los candidatos. Creo que me parece a mí, ¿no? Los candidatos son más o menos siempre los mismos porque vienen trabajando con una continuidad. Algún torneo les puede ir un poquito más mal y un poquito mejor, digamos, pero vienen trabajando. A mí me parece que el que tiene una ventaja por sobre todos los equipos de la liga es Independiente, que viene de jugar un federal, de haber llegado a instancias finales, que no paró nunca de entrenar, digo, que terminó de un torneo y ya se enganchó en el otro automáticamente, que el grupo de jugadores, salvo importantes jugadores que le sacaron para subir de categoría, caso del arquero, del lateral, del central, del delantero, después es una base que viene trabajando hace mucho, que se conoce bien y que ha obtenido buenos resultados. Después, como dice Andy, los partidos son partidos y hay que jugarlos, pero me parece que tiene una pequeña ventaja por sobre el resto desde ese aspecto. ¿Pensar lo Sí, mismo, Andy? totalmente. Comparto con Gaby, sí, totalmente Independiente es el que viene de la mano de Guilla ahí trabajando y haciendo un grupo
viene dando resultados y además que también se ha visto que tiene un modelo de juego y eso muchas veces es, como decía Gaby, los proyectos a largo plazo, ¿no? Lo que más lleva tiempo es justamente ensamblar todo el grupo humano de jugadores y que respondan de la misma manera o frente a la misma situación, interpreten el mismo momento de juego. Entonces en eso tiene ventaja, me parece ahí, Independiente, y después sumaría, bueno, Maronese que viene haciendo una muy buena fase, eh, Rincón que siempre es el cuco, por así decirlo, de la liga, y bueno, le pondría ahí obviamente la fichita Atlético también. Bueno, muy bien. Y han tenido, digamos, siempre hay cosas que pasan, ¿no? Uno nunca puede prever con tanto tiempo de anticipación cómo van a llegar, pero ¿creen ambos que llegan con el potencial que tienen para ponerlo mejor? ¿Han tenido casos de COVID en los jugadores, en el cuerpo técnico? ¿Cómo ha sido esta situación en todo este tiempo? Creo que nosotros, este parate de alguna manera nos vino bien para recuperar. Nosotros tenemos un jugador que se había fracturado en un entrenamiento, que era uno de los titulares, otro jugador que salió lastimado del partido contra Esperanza en una patada que le pegaron innecesaria a 10 tiempo y no controlada a tiempo por los referees, y tenía 3 semanas, 4 semanas de rehabilitación, así que desde ese lugar nos vino bien. Perdimos después, bueno, también recuperamos y perdimos, pero recuperamos jugadores, tuvimos unos cuantos casos de COVID adentro del plantel y los pudimos recuperar por este parate, digamos. Desde ese lugar estamos mejor, si se quiere, que como hubiéramos estado en el partido que hubiéramos tenido que jugar. Pero bueno, esto no quita de que mañana cuando volvamos a las canchas nos encontremos con algunas otras situaciones que pueden pasar, ¿no? Se pueden seguir contagiando de COVID, se pueden seguir lesionando, pero desde ese lugar, bueno, recuperamos a 2 jugadores importantes para nosotros y no tenemos ninguno que esté enfermo o con algún inconveniente. Lo mismo del lado de Atlético. Va a haber que esperar. Dante por ahí es una respuesta que queda abierta a la vuelta, al ver los entrenamientos, a ver el grupo cómo está, a ver si no hay lesiones, ojalá que no hayan casos. Sabemos que la situación sanitaria está bastante delicada, entonces en cualquier momento puede haber un contagio. Nosotros, por suerte, gracias a Dios, en el club, dentro de la institución, durante lo que fue la fase de grupo, no tuvimos contagios en ningún jugador del plantel ni en el cuerpo técnico. Así que bueno, eso da bastante tranquilidad, pero bueno, sabemos que estamos transitando un momento bastante incierto desde el lado de la pandemia y desde el lado de también la liga, así que el decirte cómo vamos a estar de acá cuando se juegue no, es bastante desconcertante desde este lado, porque bueno, primero hay que ir día a día viendo y evolucionando. ¿Y creen que se manejó todo, manejó no, que se hicieron todas las cosas que se tenían que hacer? ¿Cómo vieron este tratamiento de la pandemia por parte de todas las autoridades que intervienen, sanitarias, gubernamentales, etcétera, etcétera? Sí, nosotros, por lo menos te puedo hablar, yo desde este lugar te puedo hablar un poco más de Pacífico que de San Patricio en el aspecto ¿no? Que tiene que ver con el manejo de las burbujas y demás. Pacífico ha cumplido a rajatabla, digamos, con todos los protocolos y demás, y ha obedecido de alguna manera las reglamentaciones que se imponían a través del ministerio. Y creo que se ha manejado bien. El tema, bueno, que ha sido golpeado muy fuerte económicamente desde ese aspecto los clubes, y después está mucho en la irresponsabilidad de los propios agentes, o sea, de nosotros mismos, ¿no es cierto? Yo lo he visto y he visto a padres que se juntan a esperar al nene en la tribuna, 3, 4 padres juntos tomando mate y demás, que yo mismo he ido a decirles no pueden estar acá, se tienen que ir, y he recibido algunos insultos a cambio. Yo mismo he visto jugadores tomando mate, compartiendo, ¿me entiendes? O sea, y si eso lo hacen en un lugar público, ni te quiero pensar lo que puede pasar en las casas, si se juntan con sus amigos en una fiesta privada. Entonces, me parece que ha habido, digo, mirá, el profe, el Dani se contagió de COVID en un momento, no lo sabíamos, y nosotros viajamos juntos en el auto. Él viajaba en la parte de adelante, yo en la parte de atrás con la ventanilla abierta y yo no me contagié, ¿me entendés? O sea,
si respetar, y con barbijo y con todas las cosas, si respetábamos las reglas, creo que nos hubiera ido un poco mejor. Hemos sido un poco inconscientes y de a poco, quizás por un montón de cosas, ¿no? Insisto, lo económico golpeó mucho y hubo una necesidad importante, pero después también somos un pueblo que socializa mucho, que necesita el otro para estar y el compartir. Y creo que por ahí nos vimos que había una beta más o menos de libertad y bueno, fuimos a por ella y ahí nos encontramos con esto, ¿no? Con esta segunda vuelta. Pero bueno, yo creo desde mi punto de vista que se ha manejado de la mejor manera que pudo hacerse una pandemia a nivel mundial que está afectando a todos los países del mundo, los más desarrollados y los menos desarrollados como nosotros, y lo hemos manejado de la mejor manera. Hoy tenemos a muchísima parte de la población vacunada. Yo estoy vacunado, dicho sea de paso. Mis padres están vacunados, entonces creo que de a poco, y si nos damos un poquito más de tiempo y somos un poquito más responsables, a corto plazo vamos a poder estar volviendo a lo que antes teníamos en cuanto a lo relacional, ¿no? A esto de poder ir a una cancha. Hoy estaba viendo la Eurocopa y ya hay tribunas, ya hay 30.000 personas dentro de un estadio, y si todo eso lo que pasaba en Europa venía acá a los 3 meses, bueno, probablemente en 3 meses estemos todos de vuelta en una cancha sin ningún inconveniente. Entonces hay que ser un poco pacientes, soportar, insisto que no es fácil para algunos rubros, pero bueno, me parece que tiene muchísimo que ver la responsabilidad individual. Bueno, yo les agradezco de nuevo a los dos haberse prestado la nota. Realmente siempre es un placer charlar con ustedes dos. Los quiero comprometer para cuando, si ustedes quieren y pueden, después que termine el primer partido, en la semana analizamos el partido, lo ponemos jugadas, las analizamos en un rato y el que pase de los dos será el que analice el cómo pasó a la siguiente ronda en la semana siguiente. Ojalá que sea pronto, si están de acuerdo. Sí, no tengo ningún inconveniente, Dante, no. Así que bueno, les agradezco mucho. Te agradezco muchísimo, Andy, le agradezco muchísimo, Gabriel, y bueno, vamos a estar siempre en contacto porque nos gusta difundir, estamos en esto, y bueno, queremos hacerlo participar y en este momento que la gente no tiene fútbol, por lo menos que tenga la palabra de ustedes. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a vos. Déjame mandarle un saludo a toda la gente de San Patricio del Chañar, que la verdad que nos ha recibido muy bien, a todo el cuerpo técnico que está allá y que nos ha brindado todo sin esperar nada a cambio, y ojalá le podamos dar una alegría que sería pasar a cuartos. Bueno, de mi parte también, saludar a toda la familia del Tricolor y un saludo en especial a Alejandro, que es Alejandro Geldres, un chico de nuestro plantel de reserva, que bueno, la mamá falleció por COVID también hace poquitito. Lo mandamos un saludo. Nada, que está todo el plantel con él, toda la institución apoyándolo. Así que nada, hay que seguirse cuidando, resguardándose, como decía Gaby, apostar a la responsabilidad individual de cada uno y nada, y seguir para adelante con fuerzas. Muchas gracias a los dos y nos estamos viendo después del partido. Gracias, Dante, hasta luego. Nos vemos, Andy.